Gracias por su sintonía en su programa Que no te lo cuenten. Hoy, en su segmento La Nota Financiera, estaremos tratando un tema que ha repercutido mucho en la sociedad dominicana y sobre todo por el alza de los precios en los productos básicos. Y es la iniciativa del gobierno de poner aranceles cero a algunos productos de importación de la canasta básica. Y lo estaremos viendo de la mano de mi gran amigo Francisco Tavares, un economista de gran trascendencia. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Eric. Como siempre, un placer estar acá compartiendo, ¿verdad? Un tema de mucha discusión, de mucho debate nacional, como fue la tasa cero, que recientemente se aprobó en el Senado, creo que ayer. Francisco, esto viene como parte de una iniciativa del gobierno para aumentar la oferta, el abastecimiento de productos y así de alguna manera bajar los precios. Y del otro lado vemos los productores diciendo que lo va a quebrar. Que yo quiero tu opinión del lado positivo y negativo de esta medida y cómo impacta en el mediano plazo y en el largo plazo en la República Dominicana. Fíjate, yo recientemente estaba leyendo un artículo del Fondo Monetario Internacional. Las medidas que tienen para los países es precisamente esa de levantar algunos aranceles, o sea, no cobrarlos. Y de ahí viene, me imagino, la medida del gobierno que está incluida en unas 10 que ya anunció el presidente hace ya como alrededor de un mes. Dentro de ella está la tasa cero. Digamos que la tasa cero, al final, al quitársele el arancel, pues el precio final al consumidor efectivamente tendría que abaratarse. Ahora bien, los aranceles no solamente juegan un papel de recaudatorio, sino de protección al productor local. Porque el productor local tiene que producir haciendo inversiones, tiene que contratar personal, tiene que adquirir préstamos para llevar a cabo su proyecto productivo y una serie de situaciones competitivas, electricidad, combustible, todo eso se añade. Cuando levantas los aranceles o le aplica la tasa cero circunstancialmente, como en este caso, creo que 6 meses, ¿verdad? Lo que estamos logrando es efectivamente un menor precio final hacia los consumidores. Por ese lado estamos beneficiando a esa parte de la población que está siendo golpeada por los altos precios de la inflación. Pero por otro lado, tú tienes toda la estructura y el tejido productivo de la República Dominicana a merced de las importaciones. ¿Qué me preocupa de esos 67 productos? En Colombia se hizo algo parecido, 160 y pico de productos. Pero ¿qué sucede? Colombia hizo un reparo en esto. Y dijo, bueno, estos 167 productos que podemos importar representan productos que no producimos internamente en Colombia, para precisamente evitar que los productores nacionales se vieran afectados. Eso no se hizo en el caso dominicano. No hay una consideración de que, por ejemplo, los productores de pollo, de cerdo, de carne de res, se les consultara para esas medidas. Por eso, tú ves que los productores nacionales se están quejando de que ciertamente estamos ante un peligro de embate a ese tejido productivo que genera empleo y que genera también encadenamiento productivo, sobre todo en las zonas rurales de la República Dominicana, porque el sector agropecuario produce en las zonas rurales, donde la cantidad de empleos en el país es más reducido. Entonces, no es tan alegre y libertino hacer eso de vamos a aplicar tasa cero para que lleguen los productos baratos, sino que hay que analizar una serie de factores, como si hay que aplicar cuotas, por ejemplo, porque tú no puedes dejar libremente la importación de ciertos productos para que hagan especulación con ellos, y tú no sabes también qué tipo de enfermedad puedes importar para los productores locales, con los cuales se pueden afectar gravemente la producción local. También en el aspecto comercial hay un tema,
y es que tú le estás dando una preferencia comercial a un productor que no te está dando ese beneficio para atrás. Lo que llaman en comercio, en teoría comercial, la reciprocidad en el trato, que es un principio elemental del comercio internacional. Sí, entonces, mira, si tú le das un trato preferencial a Brasil, a países con los cuales no tiene tratado de libre comercio, y si un trato preferencial que le está dando a Estados Unidos, que si tú tienes un tratado comercial, entonces hay, no sé. No hay reciprocidad. Mira, no hay reciprocidad. Tú acabas de tocar un punto muy importante. Entonces nosotros estamos dando ventajas competitivas a otros países para que puedan introducir sus productos al mercado dominicano, pero no le estamos pidiendo nada a cambio. Exactamente. Mira, y 6 meses es una cantidad de tiempo considerable para quebrar algunos productores que salgan del mercado de manera permanente. Así es, porque tú puedes traer pollo congelado y tenerlo ahí más de 6 meses. O sea, tú puedes importar una cantidad que puede repercutir para un año, año y medio. Otra cosa, Francisco, el Estado Dominicano, como quita la tasa cero, también va a dejar de recaudar. O sea, también hay una... O sea, también pierde dinero. El Estado Dominicano pierde dinero y los productores, más que poco, son los que pagan impuestos. Porque el productor americano no paga impuestos por los productos que manda la República Dominicana. Al menos no en República Dominicana. Pero los productores locales sí pagan impuestos, pagan TCS, generan empleo. Entonces yo me pregunto, ¿no hubiera sido más eficiente algún tipo de ayuda directa del Estado, bien pensada, no malversada? Porque aquí el problema que tenemos con las ayudas directas es que nunca llegan a destino. O sea, hemos sido malos en el rol fiscalizador y el efecto que ocasiona. Entonces, esto en el corto plazo baja los precios, pero puede afectar de manera permanente el aparato productor nacional y generar un problema de largo plazo, porque aquí no se va a comer solo por 6 meses. Aquí tenemos que tener suficiente producción local alimenticia para años. Así es. ¿Cuál fue el resultado, por ejemplo, en el caso, qué otros países tú conoces que hayan tomado una medida similar y cuáles han sido los principales retos o beneficios? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los principales beneficios en el corto plazo? En el corto plazo, como te dije, lo que se puede traducir esto es en una reducción que no está garantizada, la reducción en el precio final, porque el comerciante puede aprovechar la ocasión de tener un producto más bajo que el productor local y puede darse un margen mucho más amplio de beneficio, entonces sin ningún tipo de riesgo. Entonces eso genera ahí un elemento como de una competencia desleal, digamos, con el productor, o sea, que se le está abriendo el mismo Estado, que no debería ser. Entonces, el lado recaudatorio que tú hablas, el conjunto de 10 medidas que va a implementar el gobierno, hay unas 3 o 4 que van a generar subsidios y otras que van a aumentar las transferencias que el Estado va a otorgar a través de Supérate, que representa más o menos el 2% del PIB. Estamos hablando que si sumamos todo esto, la tasa cero, el subsidio a los combustibles, que va a ser oneroso en el país, vamos a estar dejando de percibir un sacrificio fiscal de alrededor de más de 180,000 millones de pesos. Eso es algo bestial. Y eso va a repercutir en las finanzas públicas, en las cuentas del Estado. Entonces, una medida que aparentemente pudiera ser beneficiosa trae efectos colaterales negativos que pueden ser permanentes, porque la deuda y la acumulación del déficit, o sea, proyectar un déficit superior a lo que se tenía programado, porque el presupuesto 2022 no es verdad que va a terminar con un déficit de 170,000 millones de pesos, el 3% del PIB. Te lo dije hoy, ellos van a tener que someter a mediados del año un presupuesto complementario donde van a reconfigurar los gastos, porque la guerra en Rusia seguirá, porque como estamos viendo las posiciones, incluso del presidente Putin, lo que él está es prácticamente cerrado a banda, como dicen, en su posición. Entonces ya tenemos que ir pensando en que esa tasa cero de aplicarse durante 6 meses
tendría que aplicarse por otros 6 meses más. ¿Cómo nosotros vamos a sostener? Porque tenemos que seguir comiendo después de 6 meses. Después de 6 meses. Y ya vamos a tener un productor golpeado. Tenemos el 85% de nuestra producción agropecuaria, dicho por todo el mundo, garantizada. Por lo menos aquí no hay elementos de falta de comida o de producción. No arruinemos eso, porque lo que puede arruinar eso es precisamente las importaciones. Haití era un país que mínimamente producía una parte de su producción. ¿Qué pasó con las intervenciones de Estados Unidos y las políticas que se le recomendaron? De que debía bajar los aranceles a prácticamente cero para que llegue comida barata. Hoy Haití no tiene de dónde comer. Depende de las importaciones de alimentos 100%. de República Dominicana y de los países que dan donaciones. Entonces, nosotros debemos vernos en el espejo de esos países que liberalizaron su comercio y aplicaron tasas de aranceles promedio cercanas a cero, que es desproteger la producción local. Y mira, te voy a dar un dato. Tú puedes, o sea, a ver, tú puedes tener una negociación con un país y bajar las tasas, pero tú tienes que tener ojo en cómo tú afectas a las industrias. Mira, después que aquí se empezó... Y recibir un beneficio tú también, porque yo voy a bajarla, como en el caso de Estados Unidos, pero también mis exportaciones, cuando van a Estados Unidos, van a recibir igual tratamiento. Ese es el principio de comercio. Yo no puedo bajar los míos y dejar que los demás se protejan, porque ahí sí estoy realmente poniendo en peligro lo que es el aparato productivo. Y mira, y te voy a dar otro dato. Ese tipo de políticas en los últimos años, en los últimos 25 años en República Dominicana, han destruido productos que aquí antes se producían y industrias completas desaparecieron. Por ejemplo, aquí había una industria textil que era muy buena. Ya aquí no, que tú veas que tiendas como El Canal traían muchísima tela y muchas personas se compraban tela y hacían trajes. O sea, eso ha bajado estrepitosamente. Aquí había una industria de calzados. O sea, eso es que eran industrias que generaban cientos y miles de empleos. Eso desapareció. Y desapareció por empleo de peor calidad, inclusive porque quedarán algunas, pero para zona franca. Sí. Que tienen otro salario mínimo. Entonces, en esa época no se tomó las medidas para proteger esos sectores y ya tienen un daño permanente. Ya en República Dominicana simplemente no es viable. El que decide ahora poner una zapatería va a quebrar. Exacto. Va a quebrar porque no tiene los medios para competir con las importaciones china y americana. Una industria que si se hubiera protegido en su momento, hubiera generado cientos de empleos, quizás estuviera capitalizada y quizás estuviera exportando. Así es. Nosotros heredamos de la tiranía, o sea, recuperamos del patrimonio del tirano que nos robó y eso era parte de recuperar. Yo digo que es recuperar, no heredar. Unas decenas de industrias que pudieron ser el pilar de lo que era la industrialización en República Dominicana. Muchas de ellas, la industria de pintura, de calzado, como tú mencionaste, la industria de armas. Aquí había una industria de armas, de crear pistolas, escopetas, carabinas Cristóbal. ¿Y qué pasó? Se desmanteló todo eso. Se vendieron las empresas, como pasó en Rusia, después que pasó el comunismo. Todas las industrias del Estado las cogieron oligarcas. Y hoy esos oligarcas son los grandes capitalistas, digamos que... Del mundo, son plutócratas. Entonces, eso pudo haber servido para que un capitalismo progresista en República Dominicana y un capitalismo de rostro humano pudiera surgir. Incluso esas industrias hoy pudieron estar cotizando, emitiendo valores en el mercado de valores, acciones, donde todos pudiéramos invertir en una industria del calzado, por ejemplo, en República Dominicana. Pero ya no tenemos eso, tenemos empresas familiares, monopólicas, en las cuales no hay transparencia y ni siquiera pueden emitir valores. Recientemente creo que César Iglesias hizo la primera emisión de renta variable en República Dominicana, histórico, después de más de 10 años que el mercado de valores está prácticamente en funcionamiento. Entonces, yo creo que aquí hace falta mucha transparencia, hace falta también que el Estado
pues inmiscuya un poquito más en la actividad productiva y no que se constituya en una barrera para destruir lo poco que tenemos. Que la economía dominicana, por ejemplo, aunque ya la agropecuaria no es un sector determinante, digamos, en el peso que tiene, en el valor agregado del Producto Interno Bruto, pero sí te genera más de 500,000 empleos. Y es un tema de seguridad nacional. Y es un tema de seguridad nacional. Cuando tú pierdes la soberanía alimentaria, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Haití? Señores, tú estás a merced de otros países y pasa una crisis e inmediatamente tu sistema, o sea, tu aparato productivo no va a poder ni siquiera alimentar, garantizar la alimentación de tu población. Entonces, óyeme, es un peligro muy grande. Y nosotros estamos cooperando. Claro, son 6 meses. Vamos a ver si eso se prorroga, pero como quiera. Esperemos que eso no cause un daño permanente. Exactamente, eso es lo que esperamos en realidad. Porque yo quiero creer que la medida tiene buenas intenciones, porque estamos en una crisis y realmente la estamos sintiendo todo. Esta inflación está erosionando la capacidad adquisitiva a través de la erosión del mismo ingreso laboral. Francisco, mira, a mí la línea de política monetaria de este país, a mí me preocupa mucho. O sea, el tema del incentivo, porque mira, por ejemplo, se aprobó un préstamo para las clínicas privadas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esas clínicas no van de manera directa a buscarlo al banco? ¿Por qué tienen que prestárselo a través del Estado Dominicano? Bueno. Y Estado Dominicano, si tú tienes esos recursos disponibles, invierte en los hospitales públicos. Que ese es tu rol. Si tú tienes para prestárselo a la clínica privada, muévelo al hospital público y llévalo al nivel de desarrollo de una clínica privada y amplía la cobertura. Porque ya con eso, lo que todos acabamos de quedar en evidencia, que era un tema de fondo. Porque si tú tienes para prestárselo a la privada, tú tienes para invertir en la pública. Yo digo que eso es un ejemplo de cuando el sector privado captura el Estado. O sea, cuando los intereses privados inciden mucho en lo que tiene que ver las políticas públicas. Y eso es un elemento que hay que resolver en el país. Sobre todo la deriva que ha tenido un poco este gobierno de que lo privado tiene que estar o ser parte de lo que es la política pública. Yo creo que la política pública, lo primero, el centro debe ser la gente. O sea, invertir en lo público es la garantía de que se pueda mejorar el servicio y los bienes públicos y con ello incidir más directamente en la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, esa medida de los 2,000 millones no debería ser, y sobre todo que se utilizó una entidad pública financiera cuyo rol es promover la innovación y las exportaciones, lo que es un contrasentido cuando tú se lo colocas a un sector que lo que da es un servicio, una mercancía que solamente pueden acceder a aquellos que lo pueden pagar. No sé si ahí yo veo una cierta contradicción y creo que ahí deben un poco como mejorar el foco de la política pública. Bueno, Francisco, gracias por acompañarnos, mis queridos televidentes. Continúen disfrutando de su contenido en Que No Te Lo Cuenten.